Vamos a continuar con la mesa ahora. Va a haber, después de la participación de los tres ponentes, una sesión de preguntas donde podremos seguir platicando con don Pablo y con los otros tres participantes. Ahora me voy a salir un poco del orden del programa porque Jorge Juanes, aquí a mi izquierda, tiene que salir. Tiene un compromiso que no puede posponer, entonces se tiene que ir pronto. Entonces va a hablar él. Jorge es como convinimos en decir acerca de él que es un representante de la resistencia filosófica. Su trabajo es en general sobre teoría crítica del arte y de la cultura, y recientemente publicó un libro que se llama Historia errática y hundimiento del mundo. Le doy la palabra a Jorge. Bueno, ¿se oye? Muy bien. Bueno, yo quisiera empezar agradeciéndole a los organizadores de este merecidísimo homenaje al maestro Adolfo Sánchez Vázquez por haberme invitado a participar en el homenaje. A Gabriel Vargas, a Ambrosio, a Diana, a Aurora, y en fin, a todos aquellos que han hecho posible el homenaje a alguien que entregó su vida, parte de su vida, a la Facultad de Filosofía y Letras. Yo hablo aquí como un discípulo de Sánchez Vázquez que asistió ya desde los años 60 a sus primeros cursos que versaban sobre el joven Marx. Una lectura profunda, compleja, exhaustiva, minuciosa, siempre rigurosa, siempre abierta y siempre problemática, sobre alguien que de alguna manera estaba situado en el índice, ¿no?, de la propia obra de Marx, el joven Marx, ya que dentro del marxismo soviético, que hablaba de Marx como un origen absoluto, un principio absoluto, que para comprenderlo no importaba ya reconstruir sus fuentes, lógicamente aquellos textos en donde eran claras, explícitas y confesadas esas fuentes de las que el propio Marx arrancaba, era ya innecesario hacer una lectura y girar de alguna manera a partir de esas obras de juventud para poder comprender el proyecto general de Marx. Pues Sánchez Vázquez, un poco a contrapelo de esta visión excluyente, pues inicia su lectura de Marx desde el principio, sin quedarse desde luego ahí, que es el examen de joven Marx, y sobre todo y básicamente su lectura se concentra en los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Estoy hablando de unos cursos sobre marxismo en un momento en donde el marxismo en México estaba muy dominado por los manuales soviéticos. Los manuales soviéticos proliferaban y eran el referente en el cual se formaban todos aquellos que honestamente, por supuesto, comprendían que la causa de la revolución era la causa que podría sacarnos
precisamente del atolladero capitalista. En ese sentido, creo que Sánchez Vázquez es un parteaguas, filosóficamente hablando. Comunistas lo sabía que entregaron su vida por transformar a México, pero cuya formación de lo que sería propiamente el proyecto marxista era pobre. Y uno de los que contribuye a enriquecer este proyecto es justamente Sánchez Vázquez. Yo me haría, porque además lo conocí mucho, de una aventura personal y en cierta medida, o en gran medida solitaria. Y era un solitario en ese momento, él en lo referente a la problematización crítica abierta del marxismo. Y yo diría que arriesgada, puesto que tenía enfrente a lo que yo llamo el marxismo del bloque, un marxismo oficial, que dominaba todavía en los años 60 el proyecto de lo que podría entenderse como proyecto socialista. Sánchez Vázquez participa, en fin, de algo que en los años 60 se llamó el retorno a la primera forma de la teoría revolucionaria, es decir, el retorno a Marx. ¿Por qué? Porque curiosamente, dentro de las filas del marxismo, el gran desconocido era Marx. Se leía Lenin, se leía a Mao Zedong, se leía, etcétera, etcétera, etcétera. La polémica Trotsky-Stalin, no sé cuántas cosas leíamos, pero no se encaraba a fondo, precisamente. Bueno, pero ¿qué es lo que dijo Marx? Esto no quiere decir que la inteligencia de Marx pueda ser resuelta de una vez y para siempre por este o aquel pensador. Era simplemente volver y retornar aquello que había sido sepultado en toda la polémica que había generado eso que se llamó la construcción del socialismo en un solo país. En este sentido, creo que Sánchez Vázquez puede ser situado en la discusión que por esas épocas y en la reviviscencia también, ¿no?, de una serie de pensadores que pueden ser identificados como defensores del marxismo crítico. Hablo de un libro central que cobra una dimensión muy importante en esos años, que es Historia y conciencia de clase de Lukács. Un libro saqueado impunemente por tirios y troyanos a lo largo del siglo XX y en lo que corre el siglo XXI, muchas veces sin citar al autor, pero que fue definitivo para comprender precisamente los problemas de la cosificación de la que hablaba González Casanova, del fetichismo y de la cosificación que acompaña a la historicidad capitalista. La Escuela de Frankfurt, incluso, diría yo, el esfuerzo de Sartre en la crítica de la razón dialéctica por revitalizar el marxismo, Gramsci, Kosik, dentro del mundo socialista, Lefebvre con su crítica de la vida cotidiana, la publicación de múltiples textos de marxistas radicales que habían sido dejados en el olvido, la Revolución Cubana, acontecimientos históricos como la Revolución Cubana,
como la emergencia de lo libertario en los años 60, ¿no? Como que representó una forma de apertura a los modos de vida y justamente a los modos de pensar la realidad en curso, la realidad vivida, ¿no? Por todos nosotros. En fin, creo que el proyecto de Sánchez Vázquez es un proyecto triple. Yo lo resumiría en tres vertientes, ¿no?, centrales: una crítica al capitalismo y al estatalismo idiocrático totalitario, burocratizado; un intento de reconstrucción del proyecto crítico de Marx y una relación de su lectura con aquellos que de alguna manera lo habían antecedido en la necesaria comprensión de este proyecto. Todo esto a su vez lo realiza Sánchez Vázquez en el terreno de la filosofía propiamente dicha, de la estética, ¿no? Es decir, los textos sobre la estética. Hace un momento estaba yo escuchando una conferencia que me pareció muy redonda, muy completa. Es lo mejor que he escuchado yo sobre lo que se vendría a ser la estética Sánchez Vázquez, ¿no? Y bueno, todo resumido en lo que se llamaría la comprensión del marxismo como filosofía de la praxis. Yo voy a cumplir un poco con la mesa redonda, que se habla de marxismo e historia, ¿no?, filosofía e historia, tratando de reconstruir lo que justamente plantea Sánchez Vázquez en este libro, que se llama Filosofía y Economía en el joven Marx, ¿no?, que es el resumen de todos esos cursos que Sánchez Vázquez realizó en los años 60, 70, y que dieron lugar a la creación de muchos pensadores que van a ser muy importantes en la filosofía. Voy a hablar entonces, voy a tratar de establecer lo que es la relación de la filosofía de la praxis como identidad de lo que propiamente sería el marxismo con el problema de la historia. Yo quisiera reparar antes que nada en el título justamente del texto que sirve de referencia central a la reflexión de Sánchez Vázquez. Manuscritos económico-filosóficos. Y el texto de Sánchez Vázquez, Filosofía y Economía. Efectivamente, este es el quid de la cuestión. Es decir, la discusión con las dos tradiciones centrales que han pensado y han establecido lo que podríamos llamar la autoconciencia de la modernidad. La tradición anglosajona, el empirismo, concretado específicamente en la economía política, y la tradición filosófica continental, la famosa disputa entre el mundo anglosajón y lo continental, que hasta la fecha sigue ad eternum, parece, que es propiamente la filosofía alemana, la filosofía crítica, de Kant, Hegel, pasando por Fichte, etc. Estableciendo que en rigor Marx habla críticamente, a su vez, y se establece desde luego en la tradición de la filosofía crítica alemana. Voy a explicar luego por qué. Y es desde ahí
desde ahí, desde donde analiza y trata de comprender el proyecto que va a ser el proyecto totalizador en realidad de la modernidad, entendía como modernidad capitalista, que es la economía política. Veamos pues muy brevemente, puesto que no quiero agotar el tiempo, en qué consistiría, en mi opinión, esta confrontación y cuál sería la posición de Marx y qué tendría esto que ver con la historia. En primer lugar, empecemos por la economía política. Marx ha leído el texto de Engels, lo que le sacó a Marx, lo que le abre los ojos a Marx, en realidad, sobre la realidad del capitalismo, sobre la explotación capitalista, es el texto de Engels, del joven Engels, con el cual hará una mancuerna a lo largo de la vida, que es el famoso esbozo de una crítica de la economía política. En ese esbozo, Engels, en una frase yo consideraría de una lucidez extraordinaria, habla de Adam Smith como el Lutero de la economía política. Es decir, así como Lutero pasó de una concepción de la religión exterior a una concepción interiorizada en el hombre mismo, la economía clásica pasa de una concepción de la riqueza, la concepción mercantilista, los metales preciosos, la acumulación de metales, etcétera, o la concepción de los fisiócratas, el trabajo agrícola, a una concepción de la riqueza que se centra justamente en el trabajo en general, en el trabajo como tal. Es decir, la fuente de la riqueza es el trabajo. Es en el trabajo y por tanto en la subjetividad donde debemos de enfocar la especificidad de la riqueza moderna. No solo de la riqueza capitalista, aunque aparezca originalmente teorizada por la economía política, sino de la riqueza en general. Esto tiene que ver, evidentemente, con la emergencia de aquello que distingue a la modernidad y le da su especificidad, que es, llamémoslo así, el antropocentrismo. Es decir, el desbancamiento de Dios, ¿verdad?, como centro de referencia de todo lo que sí está, por el hombre como centro de referencia, el hombre y sus actos. Y dentro de estos actos, evidentemente, el acto central, puesto que es el que crea la riqueza concreta cualitativa, ¿verdad?, que permite la reproducción social, que es el acto del trabajo. Esto es un mérito, dirá Marx, y no se cansará de decirlo nunca, porque Marx reconoce los méritos de aquellos que lo anteceden de la economía política. Quien haya leído las teorías de la plusvalía se dará cuenta toda la parte de tiempo de su vida que Marx dedica, si se quiere llamar así, a indagar los argumentos de lo que podríamos considerar el enemigo. El enemigo frente al que hay que pensar para poder deconstruirlo y desmontar la realidad capitalista, que es la realidad dominante. Es decir, pero, y aquí es donde está la primera diferencia de Marx con la economía política, pero la economía política identifica, y este es el problema, el trabajo con el trabajo, el proceso de trabajo, con el proceso de trabajo capitalista. Por tanto, naturaliza el proceso de trabajo capitalista y las relaciones capitalistas
y en ese sentido congela la historia. Hubo historia y ya no lo hay más. Lo que se trataría para la economía política sería precisamente y solo conocer las leyes de producción-reproducción del capitalismo considerado como un sistema inalienable e intransformable revolucionariamente. Lo cual significa aceptar casi como una fatalidad los procesos de explotación de plusvalor que dan lugar a la acumulación de capital y dan lugar a la reproducción en términos mundiales y a la expansión del capitalismo como una segunda naturaleza, pensada como una especie de segunda naturaleza, que tenemos que aceptar como un hecho constituido inalienable. Por tanto, la tarea frente a la economía política, ya en los manuscritos, es muy clara. Hay que demostrar, en primer lugar, que ese modo de producción y esa forma de trabajo enajenado no es un resultado histórico y que así como surge históricamente, puede y debe ser transformado históricamente. Marx entra entonces, si no todavía con la complejidad, evidentemente, que este análisis tendrá en el Capital, aunque yo creo que hay una continuidad entre el joven Marx y el del Capital, no me voy a meter a esa discusión. De la mecánica del modo de producción capitalista pensada en este momento, en esta época, como la modalidad de constitución de la historia bajo la figura, precisamente, del trabajo enajenado. Y aquí surge una categoría que va a ser muy discutida también en los años 60 y que, con la cual cierto marxismo cientificista, Mariflor no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir aquí, va a decir, ¿verdad?, que ese Marx humanista usa un aparato categorial centrado en la idea de enajenación que de alguna manera traiciona, ¿verdad?, lo que hará el Marx de la madurez. El concepto de enajenación, y voy a ir rápido, en realidad lo toma Marx de Feuerbach, en general, como una estructura tripartita. La enajenación consiste en una estructura tripartita y lo toma de Feuerbach en el sentido de la enajenación religiosa. En la enajenación hay alguien que constituye, el hombre que crea a Dios. Primer momento de la enajenación, el movimiento constituyente. Segundo momento de la enajenación, lo constituido aparece ante los ojos de aquel que lo constituyó como algo extraño, sustantivo, que parecería no tener nada que ver con el creador. El movimiento del extrañamiento. Y en tercer lugar, y con eso se cierra la idea justamente de la enajenación, lo constituido aparece como constituyente. El creador aparece como creado. Yo, creador de Dios, aparezco como criatura de Dios. Hay pues una inversión entre lo constituido y lo constituyente que especifica y explica el fenómeno de la enajenación. Esta estructura, Marx y Sánchez Vázquez en esto es muy minucioso. Marx la sitúa
Sánchez Vázquez insistirá mucho en esto, no ya en el marco de la religión, como diría Marx por ahí, las enajenaciones santas ya están comprendidas, vamos ahora a estudiar y a comprender las enajenaciones no santas, que están todavía sin ser interrogadas. Y ahí es donde el trabajo vivo, ¿verdad?, constituye justamente al capital, que aparece, ¿verdad?, como una figura ajena, sustantiva, extraña, pero no solo eso, sino aparece constituyendo precisamente al trabajo vivo. Hay una inversión entre el trabajo vivo, ¿no?, y el trabajo muerto. No, el trabajo muerto domina el trabajo vivo. Y eso que es el trabajo muerto no es más que la reserva extraída por el capital en base a la explotación justamente del trabajo vivo. Descubrir, desentrañar la figura del capital es desentrañar entonces, por supuesto, que el proceso capital-trabajo en el modo producción capitalista es un proceso de inversión en donde justamente el trabajo vivo es expoliado, se enfrenta a él mismo bajo la figura del capital. En todo esto hay justamente esta idea de la cosificación y del dominio de las cosas, de lo cosificado, el capital, sobre el dominio de los hombres. Cosificación que se da también en el proceso general de la construcción de la historia moderna, al estar totalizada por las leyes del mercado, la famosa mano invisible de Adam Smith. Resulta que las relaciones entre las cosas establecen las relaciones entre los hombres y, por tanto, lo constituido tiene la iniciativa y es la que da lugar a la constitución de lo constituyente. Vivimos, pues, en una historia que se nos escapa, en una historia ajenada, en una historia donde el proyecto constituyente nos es robado y el proyecto constituyente consiste justamente en una réplica del efecto de las relaciones cosificadas como movimiento de totalización enajenado de la socialidad moderna. Y en ese sentido, en tanto todo esto se ha naturalizado, efectivamente se ve a la sociedad capitalista como segunda naturaleza y se dice puede ser estudiada, el mundo de lo social puede ser estudiada con el mismo rigor con el que operan las ciencias de la naturaleza. Sí, pero resulta que la historia no es naturaleza, ni es una segunda naturaleza. La historia es una creación de los hombres, y como creación de los hombres hay un elemento de negatividad a lo largo de toda la historia que explica no su momento estático, sino precisamente aquello que desde adentro, constituyente, desmonta precisamente aquello que se ha enquistado, ¿verdad?, que es la dimensión de lo constituido y que encarnaría en cada momento la identidad de una historia petrificada, congelada. Después, la crítica que hace Marx a la economía política, una crítica precisamente que abre el terreno de la historia. No es verdad que la historia ha terminado, sino justamente
estamos todavía más bien en la prehistoria. ¿Por qué estamos en la prehistoria? ¿Y qué sería la historia? Pues la historia sería aquello justamente donde los hombres libres, independientes, configuran su proceso de riqueza concreto, producción de riqueza concreto cualitativo y la autoproducción de su socialidad dentro de un proceso emancipado, libre, en donde el hombre se da fines a sí mismo, dándole prioridad a los constituyentes sobre lo constituido. Después, la historia por venir opera pues una inversión radical, ¿verdad?, en la historia en curso. Creo que esto está, no he hecho de alguna manera más que repetir un poco, por un lado a Marx y por otro lado la interpretación de Sánchez Vázquez está en el texto de Marx. El segundo momento, justamente, donde Marx parte, ¿no?, es el momento de la filosofía alemana. Marx dirá, no voy a hacer cita, no da tiempo, que Hegel tiene solo una idea positiva del trabajo. Está refiriéndose a la fenomenología del espíritu, está refiriéndose a ese problema de la lucha entre el amo y el esclavo, está refiriéndose a la victoria pírrica del amo y está refiriéndose precisamente como aquellos que están encarnando, representando y estableciendo los procesos productivos, consumtivos de la historia, es por ese lado donde se va a dar la odisea del espíritu y donde se va a dar precisamente la autocomprensión, sí, ya termino, la autocomprensión de la dimensión constituyente de la historia. Pero, y doy un brinco para que a Mariflor no se ponga nerviosa, pero precisamente en Hegel hay una confusión entre objetivación y enajenación. Todo proceso de objetivación es un proceso de enajenación, porque de alguna manera en todo proceso de objetivación la conciencia o el espíritu queda encarnada en una cosa. Y de ahí entonces que el espíritu tenga que recuperarse ante esa inevitable cosificación y volver a ganar su autodeterminación y su dimensión finalista. Visto así el asunto, se imposibilitaría en Hegel plantear una revolución vista desde lo constituyente en el propio proceso de objetivación, como sucede en el caso de Marx. Y por tanto en Hegel se queda finalmente la aventura, odisea del espíritu, de lo constituyente, se resume en un proceso, en el proceso de filosófico. Es la filosofía en última instancia, la filosofía por sí para sí, justo que maneja materia espiritual, estrictamente hablando, el concepto, la categoría, la que tiene la batuta y lleva la iniciativa siempre, por tanto el filósofo, en lo que podría ser la visión constituyente de la historicidad. Y entonces Hegel busca si hay en la sociedad algún elemento que pudiera acercarse y representar precisamente esta dimensión, y Hegel lo encontrará en el Estado. Hay en Hegel, pues, y termino, una crítica de la economía política, que la hay desde el Estado. Pero Marx dirá, sí, pero en primer lugar el Estado no es neutral, en primer lugar el Estado representa justamente al orden dominante de la historicidad capitalista, y en segundo lugar, ¿verdad?, lo que Hegel ha superado la cosificación en el nivel de la conciencia a través de la filosofía, pero ha dejado intacto el modo de producción capitalista. Por tanto, también en Hegel hubo historia, ya no hay más, y Hegel entonces
representando a la filosofía alemana, que es la que ha liberado la dimensión constituyente de la subjetividad, no entiende, ¿verdad?, que para que esa dimensión se ejerza de modo pleno se requiere la revolución. Después, esto me parece a mí, y termino, algo que explica algo que ha sido muy mal interpretado. En mi opinión, se sigue malinterpretando dentro del marxismo mismo, que son la famosa tesis 11 de Feuerbach. Los filósofos se han concretado a interpretar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. No. Todo el pensamiento moderno ha pensado en función de la transformación del mundo. ¡Todo! Sí. Pero la transformación de un mundo considerado previamente como un mundo establecido una vez y para siempre. Es decir, en ese sentido, la idea de transformación, ¿verdad?, en Marx es justamente la idea de revolución. Y por tanto es una idea que en todos los proyectos de relación filosofía, transformación, que se han generado antes de él, está ausente. Y es eso, ¿verdad?, concretarse a pensar el mundo a lo dado y no pensar la transfiguración y el establecimiento de la negatividad que pudiera llevarnos a un proceso de emancipación libertaria. Que todo esto que dice Marx en aquella época hoy debería de replantearse, creo que sí, que muchas de las cosas que dijo Marx deben ponerse a discusión. Me parece que esto es indudable. No obstante, Marx y Sánchez Vázquez con él han puesto la pica en Flandes. Lo que no es posible más, hasta pena de congelar la historia, es seguir considerando al capitalismo como un modo de producción insuperable. Luchemos, pues. Quizás se ha fracasado el intento de desmontar al capitalismo, quizá no hemos entendido todos los mecanismos que este sistema tiene para captar a la socialidad, pero lo que no debemos de quitar el renglón nunca es de que finalmente es un sistema que no puede encarnar la dimensión libertaria del hombre. Gracias. Muchísimas gracias a Jorge Juanes. Este análisis de la relación entre filosofía, subjetividad y economía, temas de central interés para Adolfo Sánchez Vázquez.